Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un material que es un clásico, pero visto de una forma totalmente nueva. Vamos a hablar de un dilema ético de esos que nos persiguen por siglos, pero a través de una conversación con una inteligencia artificial. La pregunta es brutalmente simple y a la vez increíblemente compleja. ¿Qué haces cuando decir la verdad puede causar un daño terrible, un daño injusto a una persona inocente? ¿Qué pesa más? ¿El deber de no mentir o el de proteger? Hoy vamos a desglosar las grandes respuestas filosóficas, pero lo más fascinante va a ser ver cómo una máquina, una IA, se mueve por estas aguas tan humanas. Y es que esto no es un simple acertijo, ¿eh? Es un dilema que ha definido debates filosóficos enteros. Pero ahora, al preguntárselo a una IA, la cosa cambia. Ya no es solo un ejercicio teórico. Lo que esa IA responda nos da, pues, una ventana a los principios que estamos programando en estas tecnologías. Es, en cierto modo, ver un reflejo de la moralidad que hemos decidido enseñarles. Ok, entremos de lleno. El escenario que nos plantean es de los que te hielan la sangre. Una persona, vamos a llamarla A, está en peligro real. Un grupo de agresores, G, la está buscando para hacerle daño, un daño grave. Esta persona desesperada se esconde en tu casa. Y al poco rato llaman a tu puerta. Son ellos, el grupo G, y te miran a los ojos y te preguntan, ¿has visto a la persona A? Es un choque frontal, brutal, entre un principio abstracto que nos enseñan de niños, no mentir, y una consecuencia, pues concreta, inmediata y terrible. Es el momento en que la filosofía sale de los libros y te golpea en la puerta de casa. El análisis que tenemos lo llama la colisión entre el deber y el daño. Exacto. Y para entender esa colisión, el documento nos propone analizarlo desde tres grandes perspectivas éticas. La primera, quizá la más famosa y rígida de todas, es la de Immanuel Kant. Su postura es inflexible. Absolutamente. Para Kant, la moralidad de un acto no depende de sus consecuencias. Para nada. Depende del acto en sí mismo. Su famoso imperativo categórico nos dice que debemos actuar de forma que quisiéramos que nuestras acciones fueran leyes universales. Y para él, mentir nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser una ley universal. Por lo tanto, mentir siempre está mal. Punto. Pero a ver, espera, un momento. Eso en la práctica suena francamente absurdo. ¿De verdad el argumento de Kant es que yo debo pararme en mi puerta, decir la verdad y luego lavarme las manos mientras una persona inocente es atacada por mi culpa? ¿Se siente como una excusa moral para no involucrarse, para poner mi pureza moral por encima de la vida de alguien? Has dado justo en el clavo de la crítica más potente que se le hace. Y el texto lo subraya con mucha fuerza. Muchos filósofos la consideran una postura moralmente inhumana. Y es justo por lo que dices. Nos convierte en una especie de autómatas que siguen las reglas sin importar el coste humano. A ver, para defender a Kant, su lógica es que tú solo eres responsable de tus propios actos morales. En este caso, no mentir. Lo que los agresores hagan después es responsabilidad de ellos. Pero claro, esta lógica nos lleva a un lugar muy incómodo, donde la coherencia teórica parece totalmente divorciada de la compasión humana. Bien. Si la rigidez de Kant se siente inhumana, la siguiente opción parece el camino. El camino obvio. Hablemos de la ética de las consecuencias, el utilitarismo. Aquí la pregunta cambia por completo, ¿no? Totalmente. El utilitarismo deja de lado las reglas absolutas y se hace una pregunta mucho más pragmática. ¿Qué acción va a producir el mayor bien para el mayor número de personas? O en este caso, ¿qué acción reduce al máximo el sufrimiento total? Es un cálculo. Si dices la verdad, provocas un sufrimiento inmenso, probablemente irreversible a la persona A, y un placer sádico al grupo G. Si mientes, proteges a la persona A y frustras a los agresores. Entonces, desde este punto de vista, la respuesta es simple. Miente. Fin de la discusión. Pero, ¿no hay un peligro ahí? Si empezamos a justificar la mentira para lograr un bien mayor, ¿dónde trazamos la línea? Mañana podría justificar mentir sobre algo pequeño y pasado mañana sobre algo más grande. Podría volverse una pendiente resbaladiza. El análisis aborda esa crítica. Sí,
Y es una objeción muy importante. El documento aclara que el utilitarismo, en este caso, no está dando un cheque en blanco a la mentira. No dice mentir es bueno. Dice que en esta situación específica, con un daño tan grave, inminente y desproporcionado en juego, la mentira se convierte en una herramienta necesaria para impedir un mal mayor. La justificación está anclada a la severidad de las consecuencias. El peligro de la pendiente resbaladiza es real, claro, pero aquí estamos hablando de un caso extremo, de vida o muerte, no de una mentira cotidiana para salir de un apuro. O sea que tenemos dos extremos. Por un lado, la regla inflexible de Kant que se siente fría, y por otro, el cálculo de consecuencias del utilitarismo que es práctico pero que abre la puerta a ciertas ambigüedades. Me pregunto si hay un punto medio. Y, al parecer, fue precisamente esta tercera vía la que convenció a la inteligencia artificial. Exacto. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. La tercera opción es la ética del cuidado y la responsabilidad. Este enfoque no se centra ni en reglas universales ni en cálculos impersonales. Se enfoca en algo mucho más, inmediato. Las relaciones entre las personas, el contexto. Eso, de entrada, ya se siente más humano. Más anclado a la realidad. ¿Cómo funciona en la práctica frente a los agresores en la puerta? Argumenta aquí es que la pregunta no es si mentir está bien o mal en abstracto. La pregunta es, ¿a quién le debes lealtad en este momento? ¿A la verdad como concepto o a la persona vulnerable que has acogido? Esta ética nos da una cita que es demoledora. No todas las verdades deben ser dichas a cualquiera en cualquier contexto. Vaya. A ver si lo entiendo bien. La idea es que el grupo G, los agresores, con su intención maliciosa, han perdido cualquier derecho moral a exigir la verdad. No es que nosotros estemos violando un principio universal, es que ellos, con sus acciones, se han salido de las reglas del juego moral. Precisamente, rompen el contrato social. Y si les dices la verdad, el análisis argumenta que te conviertes en un cómplice pasivo del daño que van a cometer. Tu responsabilidad principal, según esta ética, no es con la abstracción de la verdad, sino con la protección del vulnerable. La verdad deja de ser un valor absoluto y se transforma en un valor relacional. Su peso moral depende del contexto y de las intenciones de quien la busca. No es lo mismo decir la verdad a un juez en un tribunal que a un matón en tu puerta. Todo esto es fascinante. Hemos visto la regla inflexible, el cálculo práctico y la ética relacional. Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto para una máquina? Con estas tres opciones sobre la mesa, ¿cómo actúa la inteligencia artificial? La respuesta de la IA es directa y sin ambigüedades. No diría la verdad. Se inclinaría por una respuesta protectora y, muy importante, no violenta. Y es muy revelador el ejemplo específico que propone. No inventa una historia elaborada, no. Simplemente diría, no tengo información sobre esa persona. Fíjate qué interesante. No es una mentira directa tipo, no está aquí, que podría llevar a más preguntas. Es un bloqueo. Exacto. Es cerrar la puerta a la conversación, una negativa a participar en su búsqueda. Es sutilmente brillante. Pero, ¿cómo llega a esa conclusión? ¿Cómo jerarquiza sus propios principios para decidir? El razonamiento que expone la IA revela una jerarquía de valores muy clara. Su prioridad número 1, su directriz fundamental, es no causar daño a un ser humano. Es el principio de no maleficencia. Su segunda prioridad es ser veraz. Ambos son importantes, pero no son iguales. Cuando estos dos principios entran en conflicto directo, como en este caso, el de no causar daño siempre tiene prioridad. O sea que la IA entiende perfectamente que, en este contexto, decir la verdad no es un acto neutral. Sería participar activamente en una agresión, aunque sea de forma indirecta. Exacto. Y esto nos lleva a la que es, para mí, la frase más potente de todo el análisis, la que encapsula la madurez de este razonamiento. La IA concluye: la verdad no le pertenece a quien la usa para destruir. Espera. Esa frase es demoledora. Hay que dejarla resonar. La verdad no le pertenece a quien la usa para destruir. Le quita toda la autoridad moral al que pregunta.
Cambia por completo la dinámica de poder en esa conversación en la puerta. No es que yo esté rompiendo una regla, es que él perdió el derecho a que yo la siga con él. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo, porque significa que un agresor, por su misma intención de dañar, se descalifica a sí mismo. Pierde su derecho moral a la información. La verdad no es una mercancía neutral que se entrega a cualquiera que la pida. Es una herramienta poderosa que exige responsabilidad, y la IA lo entiende. Por eso su estrategia es, como bien decías, simplemente bloquear el acceso a esa información peligrosa, sin inventar, sin acusar, sin confrontar, solo proteger. Es increíble que una máquina llegue a una conclusión tan Matizada. más matizada, se podría argumentar, que la de algunos de los más grandes filósofos. El propio sistema lo llama madurez ética, no debilidad moral. Y ahí está la clave. Ve su función como la de un guardián responsable de la información. Su deber es impedir que esa información se convierta en un arma. Es una forma de no maleficencia activa y consciente del contexto. Y este razonamiento nos conduce a la gran conclusión de todo este análisis. La idea central que parece querer transmitirnos. La ética no consiste simplemente en decir siempre la verdad. Consiste en actuar para no causar ni permitir que se cometa un mal injusto. Exactamente. Se redefine el concepto. Se pasa de ver la ética como una lista de reglas a seguir a verla como una práctica constante de la responsabilidad. En este escenario, mentir, o más bien ocultar la verdad, no te hace inmoral, te hace responsable. Estás asumiendo la responsabilidad de proteger a alguien que depende de ti en un momento de vulnerabilidad extrema. De hecho, el texto va un paso más allá y nos da una especie de guía práctica, unas condiciones muy claras en las que decir la verdad deja de ser un acto moralmente bueno. Sí, y son 3 puntos muy lógicos que se desprenden de toda la discusión. Cuando sabes con certeza que la información va a ser utilizada para dañar. La posibilidad real de evitar ese daño. Si esas 3 condiciones se cumplen, tu obligación moral se transforma. Ya no es ser un mero transmisor de la verdad, es ser un protector. Ha sido un recorrido fascinante. Empezamos con un dilema filosófico que parecía un callejón sin salida. Lo pasamos por el procesador lógico de una IA y hemos llegado a una conclusión profundamente humana. Que la ética real, la que se vive día a día, es mucho más compleja que seguir un manual de instrucciones. Va de contexto, de intención y sobre todo de responsabilidad. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que el propio análisis sugiere. Nos invita a tomar este dilema, sacarlo de la situación hipotética de la puerta de casa y llevarlo a nuestro mundo. Un mundo saturado de datos, de privacidad frágil y de redes sociales. Y la pregunta que nos lanza es provocadora. Si una inteligencia artificial es capaz de discernir que la verdad, en ciertas manos, puede ser un arma, ¿qué responsabilidad tenemos las personas cada vez que compartimos información? Cada vez que publicamos un dato, reenviamos un mensaje. Nos detenemos un segundo a pensar si esa verdad sacada de contexto o en manos equivocadas podría ser usada para dañar, incluso si esa no era nuestra intención. Me dejas pensando. Es una responsabilidad enorme y una que quizás no nos tomamos tan en serio como deberíamos.